Lo que estamos estudiando no se basa en la conducta humana, se basa en la mente. La raíz de la conducta es la mente, el origen de la conducta es la mente. Sobre todo la mente inconsciente, donde el ego hace su nido. Hemos estado revisando casi todos los niveles de conciencia y empezamos por los más bajos. Y hoy que estamos en el nivel de conciencia, la paz, ya estamos hablando de un mayor poder mental, ya estamos hablando de experiencias profundas. La paz es estado en el que no existe absolutamente nada que aturda tu mente ni tu salud. La paz es algo tan poderoso y que solamente tú te puedes estar regalando porque tú decides qué pensamientos no corresponden a tu paz y cuáles sí corresponden a tu paz. En el curso de milagros estamos aprendiendo a identificar todos los pensamientos que provienen del ego. Hoy hablábamos de esto. Perdónate los pensamientos de sufrimiento. Perdónate todos los pensamientos que no corresponden a tu amor, al amor, a Dios, a tu conciencia suprema. Todo pensamiento de Dios es un pensamiento que te da paz. ¿Y sabes cuánto nos estamos ahorrando ahí de años de sufrimiento? Estamos en un estado de conciencia muy elevado y el estado de conciencia de la paz sucede de manera espontánea e inesperadamente. Y tiende a recurrir y permanecer durante periodos cada vez más largos. Obsérvese esto que nos está diciendo el doctor Hawkins. Ya empezamos a leer un poquito sobre la paz. Pero déjenme decir una cosa. Aquí nos está diciendo el libro que la paz ocurre de manera muy espontánea. Y sí, aunque pudiéramos estar en un nivel de conciencia muy bajo, como la culpa, el miedo, la ira, la soberbia, el deseo, la vergüenza, la depresión o la apatía, de repente puedes estar experimentando una paz que ni cuenta nos damos. Sí hay momentos en los que la mente se para. Vivimos con la creencia de que no, de que todo el tiempo está piensa y piensa y piensa y piensa. Y hoy existe el término que le llaman overthinking. Y que incluso muchos especialistas en Estados Unidos están usando. Y a veces me preocupo por tantos términos que se nos venden, pero para mí es como seguirle dándole vueltas al chocolate, nada más que ahora ya no se lo estamos dando con una varita de madera, ahora se lo estamos haciendo, le estamos dando vueltas con una cuchara, ¿sí? Pero es lo mismo. A lo que ahora le llamamos ansiedad, pues antes no tenía nombre, ya pasó por el nombre de estrés y bueno, los especialistas nos preocupamos tanto por querer discernir, hacer decisiones, cortes tan perfectos en la conducta humana, que se nos olvida que la conducta humana es un tanto subjetiva, que depende de muchas cosas. Hablábamos del eclipse en el curso, por ahí mandé varias publicaciones sobre el eclipse, en donde qué padre es agarrarle la onda al eclipse y darnos cuenta que nos muestra la luz del día y después la oscuridad en plena luz. ¿Y cómo es que la luz tiene la capacidad de abrazar la oscuridad? La luz le da permiso a la oscuridad de hacerse presente. Y una vez que la luz le da permiso a la oscuridad de hacerse presente, regresa la luz. Y la luz es lo normal. Y justamente estoy hablando también de que el eclipse lo podemos vivir interiormente. Podemos pasar de la alegría a la tristeza, a la preocupación, al enojo, a un estallido. Y después de que eres capaz de observar tu tristeza, tus estallidos, tus implosiones, tus explosiones, vas a volver a la alegría, a la felicidad tarde o temprano. La felicidad, el amor, la alegría, la tranquilidad, la paz es lo natural. La tristeza, la enfermedad, la culpa, el miedo, la explosividad, como le quieras llamar, no es natural.
Es una alteración, es un efecto de un pensamiento egoico. Vamos por ahí, vamos respirando, vamos asintiendo. Una vez que hemos experimentado la paz, tenemos la intención de que el estado de paz sea permanente. Tenemos la voluntad, tenemos las ganas de que la paz sea permanente. ¿Será posible que estemos en paz eternamente? Sí, yo sé que sí, sí se puede. En el relato siguiente se describe a qué se parece y cómo sucede este estado de paz. Experimentando después de 3 años y medio de entrega continua. Chequen el dato que nos está dando el Dr. Hawkins. 3 años y medio de entrega continua. ¿Qué es la entrega continua? Cierra tus ojos, ponte en estado de meditación y comienza a decir internamente todos tus problemas, todas tus preocupaciones, todos tus síntomas, todas tus comezones. Todo con tu pasado, todo lo que traigas ahí guardado. Dices, Espíritu Santo, ahí te van mis cosas. Es como cuando estás en terapia y empiezas a hablar, pam, 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 y de repente te dan un montón de ganas de llorar. Nada más que en el ejercicio el Dr. Hawkins se recomienda que estés bien cimentado en tu silla, en tu lugar, donde sea que estés. No te muevas y comiences. Y que sientas todo. Siente cada parte de tu cuerpo, siente todas las emociones y déjalas que fluyan. Déjalas que fluyan. Sí. Ya pronto podremos estar haciendo también estas prácticas. Hay tanto que hacer en el campo de la conciencia hoy. En el relato siguiente se describe a qué se parece y cómo sucede este estado experimentado después de 3 años y medio de entrega continua. Escuchen esta historia. Era un frío día de invierno. La entrega había sido continua durante 11 días. 11 días de entrega continua, imagínense. A un nivel de conciencia nunca alcanzado antes, ni siquiera durante el psicoanálisis. Tenía que ver con la base misma de la supervivencia del ego y su identificación como individuo. Guardaba relación con cómo experimentamos la propia existencia y con el deseo de experimentar el propio ser. A medida que pasaban los días, el proceso parecía no tener fin. Me surgió la duda. ¿Estoy intentando lo imposible? Me quedó claro que la propia duda era un mecanismo de defensa. La abandoné y la entrega continuó a gran profundidad. Más tarde, ese mismo frío y lluvioso domingo, entré en un restaurante, me senté solo en la mesa y de repente el mundo se transformó milagrosamente. Se produjo una profunda sensación de paz y quietud interior, mayor que cualquier cosa imaginable. La experiencia estaba más allá del tiempo. De hecho, el tiempo no tenía significado alguno y el espacio tampoco existía tal como solemos experimentarlo. Escuchen, cómo todos los sentidos, incluso del cuerpo, es decir, del ego, se trabajan a través de la paz. Todas las cosas estaban conectadas, solo había una vida expresándose como un único ser, a través de todos los seres vivos. No sentía ninguna identificación con el cuerpo ni interés por él. En la sala tampoco había ningún cuerpo más interesante que otro. Todas las emociones y acontecimientos estaban interconectados y todos los fenómenos se producían porque cada cosa manifestaba espontáneamente su naturaleza interior, como si el movimiento y el crecimiento fueran el desarrollo espontáneo del potencial. ¡Wow! La quietud imperturbable tenía una cualidad como de roca. Era obvio que el ser real era invisible, sin principio ni fin, y solamente se había producido una identificación transitoria con el cuerpo y la historia individual. Parecía muy extraño que antes uno pudiera haber pensado que era un cuerpo aislado y separado de los demás, con un comienzo limitado y un final. La idea parecía absurda. Ya no había ninguna sensación de yo,
separado y el pronombre yo desapareció y dejó de tener sentido. En su lugar estaba la conciencia de ser todas las cosas. Por eso decimos, tú y yo somos uno mismo. Y no es una canción de Timbiriche nada más. Tú y yo somos uno mismo, somos uno. Si en mí estás viendo estas cosas espirituales y de conciencia, lo que estás realmente viendo es tu conciencia, tu espíritu. Estás viéndote a ti a través de este video que te está hablando de paz. Pero en realidad es tu interior hablándote de paz. Es la voz de tu propio Espíritu Santo haciéndote claridad de paz. Voy a seguir con esto. Siempre las había sido y siempre las sería. El verdadero estado de ser estaba fuera del tiempo. El tiempo que el cuerpo había estado en la tierra parecía una fracción de segundo, durante la cual la verdadera identidad atemporal había sido olvidada. Así me pasó hoy, oigan. Hoy yo andaba en la luna, literal yo andaba en el eclipse. Andaba en la luna, el tiempo así se me desapareció. Bueno, debido a que uno había sido cegado por el pequeño yo. Perdónenme que interrumpa esto, lo voy a volver a leer. Es que cuando voy leyendo, voy cachando muchas cosas que también voy experimentando. Son como señales, son insights, ¿ok? Seguramente cuando yo leo a ti te van cayendo 20 también y te van ocurriendo estos insights. Va de nuevo. El tiempo que el cuerpo había estado en la tierra parecía una fracción de segundo, durante la cual la verdadera identidad temporal había sido olvidada, debido a que uno había sido cegado por el pequeño yo. Entonces se reveló cómo había sucedido. Se había expresado el pensamiento de experimentar una existencia separada y esta expresión se había manifestado como una personalidad individual, con una identidad individual y un cuerpo físico que la acompañaba. Es decir, aquí el Dr. Hawkins nos está explicando cómo es que en esta inmersión que hizo hacia sus adentros, se empezó a dar cuenta que aquí estábamos separados, todos divididos por cuerpos, pero que en realidad somos la mismísima energía y que estaba experimentando algo que ahorita se me está revelando mucho como el final de la película de Lucy. Cuando Lucy nos está diciendo a través de la película, es que estoy en todos lados, estoy en todas partes, me puedes ver en la televisión, me puedes ver en este polvo, me puedes ver en la luz, o sea, soy el todo. Y si tú eres capaz de ver el todo, te estás viendo a ti en el todo. Por eso nos decía al principio esta lectura, que el estado de paz es un estado muy elevado, al que solamente algunos cuantos ya podemos empezar a comprender, y no tiene que ver con tiempo, no tiene que ver con estudio. ¿Sabes con qué tiene que ver este estado de conciencia llamado paz? Con el estado de que no te estés enganchando con resentimientos, ni que te estés percibiendo como víctima, ni que estés alimentando tu mente de miedos, sobre todo miedos colectivos, miedos que hablan los demás, de chismes y todas esas cosas, ¿ok? ¿Puedes observarlo? Sí. ¿Puedes ver las noticias? Sí. ¿Puedes ver todo el caos? Sí. Pero ya no lo ves como algo separado, ya lo ves incluso hasta como parte de tu esencia espiritual. Lo ves como parte de tu esencia espiritual. Sabes que hay esos pedacitos que te brindan. Por ejemplo, si ahorita estás viendo el piso que está lleno de polvo, lo ves como parte de la naturaleza amorosa que habita en ti. No lo juzgas como, está sucio. No, lo ves como un efecto de la naturaleza también. Y puedes gozar eso también. No interrumpe tu paz. El tráfico no interrumpe tu paz. Los resentimientos de otra persona no interrumpen tu paz. Porque vas captando que todo eso también es parte de tu paz. No hay una dualidad ya. La conexión interna de todas las cosas era absolutamente obvia. Era el universo holográfico descrito por Buda y la moderna física teórica. Ambos están de acuerdo en cuanto a la naturaleza intrínseca del universo. Dado que todo era perfecto, no había nada que querer, nada que desear, nada que crear y nada en lo que convertirse. Solo había eso, la esencia de ser de la que surge la existencia. Era la fuente de la existencia, pero curiosamente no su causa. Sentí una profunda familiaridad con la conciencia.
Era como si uno siempre la hubiera conocido, como si uno estuviera por fin en casa. No se presentaron emociones ni sentimientos. Prevalecía la inconsciencia de las sensaciones. Aunque parecían seguir produciéndose, ya no eran personales ni causa de preocupación. Sensaciones, emociones, sentimientos son la causa de las ilusiones. Repito, sensaciones, emociones, sentimientos son la causa, o son el efecto, mejor dicho, son el efecto de las ilusiones. ¿Qué son las ilusiones? Un montón de pensamientos que tenemos aquí en la cabeza que están relacionados con las necesidades. Es que necesito esto, necesito el otro, necesito aquello, necesito... Y quieres cambiar y cambiar y cambiar un montonal de cosas, ¿no? Bueno, todos esos deseos, todas esas necesidades causan esas emociones, sensaciones, sentimientos, todo un trabajo mental interpretado físicamente a través del sistema nervioso, a través de tus células, a través de tus venas, arterias, latidos. Cómo es maravillosa la sabiduría biológica que nos hace sentir nervios, miedo. Todo a partir del poder de tu mente, del poder de mi mente. Entonces nos dice el doctor Hawkins, todo eso estaba presente, pero yo ya no era eso. Yo ya no era esas emociones, ni sensaciones, ni sentimientos. Eso era el cuerpo. Tampoco era el pensamiento. Lo que hablábamos la semana pasada sobre el observador. Puede observar todo eso, mas no ser eso. A modo de experimento, mantuve un pensamiento durante una fracción de segundo para ver qué pasaba. Casi al instante se produjo un efecto en el mundo físico. El pensamiento de mantequilla o café, por ejemplo, dio lugar a que el camarero viniera de inmediato con los artículos y sin embargo no había pronunciado ni una palabra. Las palabras... Me río porque me ha pasado esto también. Las palabras no parecían ser necesarias. La comunicación se producía con cualquiera al nivel del silencio. Esa noche el cuerpo condujo el coche a una reunión en la que nadie notó nada. Todo el mundo parecía estar intensamente vivo. Su vivacidad surgía de su esencia, y el ser, que era el mismo para todos, brillaba a través de sus ojos. El cuerpo hablaba con otros. ¿Se dan cuenta? Dice el cuerpo es el que hablaba con otros. Establecía espontáneamente conversaciones normales y se comportaba de la forma habitual. En ese momento el cuerpo parecía un juguete kármico, cuyo funcionamiento corría a cargo de todos sus patrones y programas acostumbrados, y no necesitaba ninguna atención en absoluto. Parecía saber lo que debía hacer, y lo que hacía eficazmente y sin esfuerzo. Todas las conversaciones e interacciones eran presenciadas como simples fenómenos no dirigidas. Una extraña vanidad parecía haber creído que había habido un pequeño yo, autor de las acciones del cuerpo. ¿Te ha pasado que sientes que el cuerpo va en automático? Hay un pequeño yo que lo activa. Y dentro de lo que yo voy viviendo, te puedo decir que eso es lo que me pasa cuando voy nadando, cuando voy corriendo después de mucho tiempo. El cuerpo solito se va. Pasas el dolor, pasas la resistencia. El dolor es resistirte. No, no quiero, no, qué flojera. Ay, es que no, ¿por qué? Me está doliendo, no voy a poder, ya me lastimé, ya. Todos esos pensamientos. Y cuando ya los pasas, o sea, te das cuenta que tienes que romper eso. Es como si fuera una barrera de luz, como una barrera del tiempo, ¿no? Y la rompes todos esos pensamientos mientras tu cuerpo sigue funcionando, sigue corriendo, y de repente, una vez que la pasas, esos pensamientos no regresan, tu cuerpo va en automático y tu mente, ¿dónde crees que está? Ahí arriba, súper conectada.
Y también lo puedes estar haciendo a través de meditaciones. Ya vamos a terminar por hoy. Voy a regresar aquí. Una extraña vanidad parecía haber creído que había un pequeño yo autor de las acciones del cuerpo. En realidad el cuerpo estaba a merced del universo y nunca había realizado sus acciones. Los fenómenos eran como vibraciones de la mente que no tenían realidad o existencia separada. Solo había totalidad. En realidad solo existía esa unidad. A la tarde siguiente surgió un pensamiento. Ahora que se había revelado el camino hacia la realidad, era posible retornar a la conciencia de ser esa persona individual que antes se había aceptado como real. Así como el aire de la habitación no experimentaba los contenidos de la habitación, ya no había un yo que experimentara mi propia existencia. En ese espacio ya no había un yo para experimentar el yo soy. Retornar a la conciencia individual significaba que debía hacerse una elección. En realidad, la elección se hizo por sí misma, porque no había ningún yo que la tomara. El deseo de experimentar al yo individual se volvió a reactivar por sí mismo. Estaba presente la opción de soltarlo, pero regresaron a la memoria las cosas que todavía no había terminado en el mundo. A medida que retornaba el sentido del yo, las elecciones eran observadas, no activamente decididas. Se estaba produciendo el proceso de retorno. Podía ser permitido o soltado. Fue permitido y continuó. Cuando amaneció, el retorno se había completado, pero ahora con una sensación diferente con respecto a la identidad personal. Se había revelado la verdad del ser. Acepté la responsabilidad por haber elegido experimentar una vez más la vida individual, aunque sin creer en la existencia individual. De hecho, la elección consciente garantizó una completa responsabilidad por ello. Experimentalmente, todo esto ocurrió de manera autónoma. ¿Puedo ser el todo o puedo elegir ser un individuo? Desde la conciencia puedes experimentar que eliges volverte a poner en el ego, volverte a poner en las necesidades, en los deseos, en lo que tú quieras. El pequeño yo. Desde la conciencia puedo tomar la responsabilidad de vivirlo otra vez y sus consecuencias o sus efectos. La palabra consecuencias me suena a castigo. Y en el universo no hay castigos. E incluso este mismo plano requieren en muchos momentos que regreses al pequeño yo. Pero que lo hagas con conciencia, se experimenta muy diferente. Cuando ya has experimentado paz, wow, ni siquiera tienes que estar eligiendo en qué momento sí y en qué momento no. Solamente permaneces abierto a aceptarlo todo. Lo que en otras palabras se llama amor incondicional, y no estoy hablando de un amor de pareja. El amor incondicional es un estado de conciencia muy profundo en el que ya aceptas todo como parte de ti. Ya no te estás peleando con nada. Ahí es donde alcanzas ese estado de paz. Sí. En fin. Hubo un tiempo en el que los estados de conciencia antes comentados se creían exclusivas del místico, y no es cierto. De hecho, todos tenemos dones espirituales, porque todos tenemos un espíritu. No se trata de que hay unos más iluminados y otros menos. No es cierto, no es cierto. Así como hay chamanes, huicholes, médicos, abogados, psicólogos, psiquiatras, brujas, brujos, no, todos nosotros tenemos esto. Todos en algún momento lo vamos a experimentar de muchas formas. No necesitamos llamarnos ni brujos, ni maestros, sin etiquetas. Se los juro, todos tenemos estos dones y estos talentos, pero se van despertando cuando te atreves a soltar tu dolor. Muchos no queremos soltar el dolor, lo escondemos, no hablamos de él.
no queremos tocarlo en una constelación familiar, no queremos tocarlo en una terapia, no queremos tocarlo en el curso de milagros. Se incrusta a través de síntomas y entonces ahí es cuando mandas mensajes, ¿no? Charlie, ¿qué significa que me está doliendo la espalda? Puta. Entonces empiezas a hurgar en la biodescodificación, ¿no? Y te vas dando cuenta del significado emocional, es decir, te vas dando cuenta que estás guardando un resentimiento en tu espalda. Entonces, no lo quiero tocar, no lo quiero tocar, no lo quiero tocar, no lo quiero tocar. Y así pasan 20, 30 años hasta que nos dice un doctor, usted está enfermo de ciática. Ahorita se me ocurrió, ¿eh? ¿Y ahora qué necesito hacer para la ciática? No, pues tratamientos. Y ahí te avientas 10 años de tratamientos físicos y no se te quita la pinche ciática. No se te quita. Te la quitan a ratitos y se te regresa. ¿Por qué? Porque ese dolor es un mecanismo de defensa. Te distrae completamente. Inventaste esa enfermedad a nivel físico para concentrarte en lo físico y de esa manera no explorar la causa psicológica, no explorar el resentimiento. ¿Ok? Entonces, después de 10 años de tratamiento médico, ya dices, ya estuvo, ya voy con el pinche loquero. Ya voy con el pinche loquero. Tengo que pagarle a un cabrón para que me escuche hablar de mi dolor, man. Sí. Así es. Y todos tenemos que pasar por eso. Hace ratito yo les comentaba en el curso de milagros, la última terapia que yo tuve profunda de resentimientos duró 3 horas y me costó varios miles de pesos. ¿Y qué trabajé ahí? No ser codo conmigo mismo, el amor propio, el decir, ¿lo harías por tu hijo, Carlos? Sí. ¿Lo harías por tu mujer? Sí. ¿Lo harías por tu papá? Sí. ¿Lo harías por los demás? Sí. ¿Y por qué por ti no, cabrón? Pues, ¿qué ondas traes? ¿Qué creencias traes contigo mismo? ¿Qué onda? Sana tus ideas, sana el poquitero contigo, sánalo. ¿Qué pasa? A veces le damos más valor al dinero, al mismísimo dinero, que a nuestra propia sanación. Le damos más valor a nuestros hijos que a nuestra paz. Y por eso después andamos sufriendo por la pareja y por los hijos. Porque cuando nos dicen que ya se van con otros, dices, qué poca madre. No, lo que pasa es que como tú no trabajaste en tu paz, Carlos, pues entonces, sirviéndole a ellos, te sentías en paz. Pero ahora que ya no te necesitan, ya no tienes paz. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Dr. Hawkins nos está ayudando a arreglar nuestros paradigmas para que observemos que la paz es algo que nos regalamos a nosotros mismos. Hubo un tiempo en el que los estados de conciencia antes comentados se creían exclusivos del místico. Sin embargo, en la actualidad la investigación de estos estados y la información obtenida de ella consideran la vanguardia de la ciencia, especialmente de la rama de la física relacionada con la mecánica cuántica y las partículas subatómicas. El estudio de estas partículas indica que no son objetos en el sentido habitual, sino que se trata de sucesos que se producen como resultado de las frecuencias de energía. Ahora, la ciencia postula una frecuencia trascendente más allá del espacio y el tiempo. Repito, ahora la ciencia postula una frecuencia trascendente más allá del espacio y del tiempo. Es decir, somos seres atemporales, es decir, que somos seres que no dependemos del espacio ni del tiempo. Es decir, que puedes estar en paz adentro del metro, adentro de un elevador, sin importar cuántas horas llevas encerrado en él. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Chequen este dato. Puedes estar en paz adentro de un elevador 10 horas sin sentir que fueron 10 horas.
y sin pensar que estás adentro del elevador. En la medida que tú sueltas tus resentimientos, explorarás cada vez mejor estos estados altísimos de energía. Se llaman saltos cuánticos. Porque además, adentro de estos saltos cuánticos, comienzas a experimentarte como el todo. Y te empieza a hablar el Espíritu Santo. Aprovechen estas palabras, dejan que nutran su camino esta semana. Desde hoy, desde esta noche, por favor. Antes de hacer cualquier travesura, pregúntense si les va a dar paz. Y si no les da paz, cuestiónense por qué. ¿Para qué? ¿De qué quieren huir? ¿O a qué se quieren esclavizar? ¿O a quién quieren esclavizar con esas travesuras? ¿Ok? Hagan conciencia. Que Diosito me las bendiga mucho.